Bueno, colegas, para la clase de hoy vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con el micrófono, todo su funcionamiento y todos los circuitos que están involucrados en su funcionamiento. Pero primero, entonces, como ya es de costumbre y el anhelo es que ustedes aprendan totalmente desde cómo funciona cada uno de los dispositivos, hay una cubierta, hay una estructura plástica la cual encierra ya este circuito conductor o transductor. Encontramos aquí una membrana que es casi que la primordial en este dispositivo, y un arandel aislante para que no haga ninguna interferencia. Entonces, esto funciona de una manera muy sencilla. Nuestra voz produce unas ondas acústicas y golpean este circuito, este que se llama una membrana de Letret, o también son conocidos como micrófonos de Letret, de condensador Letret. Esto ha sido por el fabricante. Se le aplica una carga de voltios, una carga alta, la cual permite que esto mantenga activado y haga esa función y no necesite un voltaje para poder funcionar. Estos micrófonos con las ondas sonoras producen ya unas cargas eléctricas, las cuales viajan por cada una de las líneas y ya son interpretadas con cada uno de los circuitos que vamos a ver adelante. Entonces, desde ya entendemos cómo funciona el circuito traductor, o el que recibe esas ondas que están entrando aquí por el micrófono. Son interpretadas y ya esas ondas de sonido acústicas son convertidas en cargas eléctricas, y así es que funciona nuestro micrófono. Por eso, cuando le ha caído humedad, esta membrana, esa membranita que vemos ahí, entonces sufre porque se pone pesada o se pone ya insensible a las ondas, y por eso es que nos dicen que no nos escuchan, que tenemos que gritar. Todo eso se debe a que ya no hay una recepción eficaz de nuestra voz. Ahora entonces vamos a hablar que el micrófono es un transductor, es decir, transforma una energía acústica en otra eléctrica, inversamente a lo que hace un altavoz. Un parlante hace lo contrario: toma la carga eléctrica y la convierte en una energía acústica. Aunque hay muchas clases de micrófonos, el funcionamiento de todos es muy similar. Nuestra voz produce una serie de vibraciones que ejercen presión sobre el diafragma, que se encuentra dentro del micrófono, una membrana similar al tímpano de nuestros oídos, que sería esta. Está unida a un dispositivo que, dependiendo del tipo de micrófono, entonces va a ser en unos casos diferentes. Entonces vemos ya las líneas que tienen que ver con el micrófono. Todo micrófono siempre va a tener entonces dos líneas, una línea positiva y la otra negativa, y así va a funcionar este dispositivo o este periférico. Lo que está encargado en el caso de esta tablet simplemente es para poder grabar los videos con audio y también hacer grabaciones de voz, y quizás si hay una aplicación que reciba comandos de voz, entonces serán captados por este dispositivo. Recordemos que esta tablet no tiene modem GSM, no tiene para poder ingresar un chip. Por tal motivo, entonces no va a realizar llamadas. Habrán otras tablets que tendrán la función de llamadas, y entonces esas sí tendrán ya, aparte de lo que ya mencionamos, entonces tendrán la función de llevar este pulso que se está generando al hablar al micrófono y enviarlo ya a los diferentes dispositivos. Entonces comenzamos explicando que los micrófonos transforman una onda sonora en electricidad, y es lo que llamamos un audio analógico. Entonces, la señal que va a producir el micrófono siempre será una señal analógica. Esta electricidad se puede codificar y guardar en unos o ceros. Para eso entonces ya está encargado este circuito, que es el code de audio, es el que codifica esa señal que está enviando el micrófono, en este caso una señal analógica, la convierte ya en digital para posteriormente ser enviada hacia el procesador. Recuerden que el códec simplemente está para
poder procesar esa información, y ya en sí el procesador, el RK2918, es el encargado de tomar esta señal digital y unirla, si es un video, unirla al video y crear un solo archivo, o si solamente se está haciendo una grabación, pues dejar esto en la memoria correspondiente a la cual estemos señalando el almacenamiento de ese archivo que se está creando digital. Entonces, siempre los micrófonos tendrán una pista positiva y negativa. Siempre la negativa también tendrá continuidad a la parte o al borde del micrófono. Hay micrófonos de estos que tienen dos paticas, ahí vemos, van soldados a la board, y hay otros que traerán unos cablecitos. La diferencia no es ninguna de pronto de calidad o algo. Entonces ahí podemos observar entonces que hay dos diodos supresores de tensión que están ahí protegiendo este circuito. Siempre vemos que estos componentes tienen unos supresores de tensión y de cargas SED. Entonces ahí vemos que ningún condensador de ningún diodo de estos puede tener continuidad a tierra, ya que generaría una interferencia o la voz no llegaría nunca al destino, en este caso el código de audio. Vemos acá que hay una resistencia de 680 ohmios por la cual atraviesa esa línea que está trayendo esa señal análoga y pasa a una resistencia de 5.6K para luego pasar hacia el código de audio al pin 32 con un nombre específico. Esta línea es la línea mid-bias, es una línea que envía un pulso y activa el código de audio. En este caso le informa que está entrando, pues se habilita para que pueda ser grabado. Recordemos que el micrófono está ahí y siempre va a generar señales analógicas, pero hasta que el código de audio no habilite esa recepción, entonces eso será una señal que llegará ahí simplemente y no se tomará en cuenta hasta que por medio del software, la interfaz de usuario, nosotros estimamos qué vamos a hacer con esa señal. Si la vamos a grabar un video, entonces se tomará esa señal y ahí sí se procesará. De resto quedará ahí en estos dos pines que vemos acá, hasta ahí llegará y no será usado. Entonces ya conocemos los circuitos, los componentes que tienen que ver con este funcionamiento. Conocemos condensadores polarizados, resistencias, sus valores, y así podemos ya nosotros no tener tanto que explicar lo que significa cada uno de estos circuitos. Lo único que sigue es explicar que cada línea, la positiva y la negativa, después de pasar por este condensador que está en paralelo para filtrar esa señal pueda llegar lo más estable posible hacia este circuito. Entonces la reciben dos condensadores que toman esa señal débil análoga que llega hasta este punto para ayudarla a amplificar y entre con una total potencia hacia el código de audio, en este caso el ALC 5621, es un Realtek. Entonces vemos que por la pista número 1 y 2 llegan a su último destino. Ya este circuito entonces se encarga de convertir ese audio análogo, convertirlo en un audio digital. Esta codificación la hace la tarjeta de audio, en este caso el código de audio. Luego el sonido en ceros y unos, que es lo que se ha descifrado para ser digital, lo trabaja el procesador editándolo y entonces convirtiéndolo en algo que se pueda transportar, en algo que se pueda pues diferenciar. Ya para ser amplificado este audio, entonces se toma esa señal análoga que está llegando, o viceversa, si esta señal se recibe y se guarda y ya la queremos reproducir, entonces ¿qué hace? Convierte esa señal digital, se la envía de nuevo al código de audio y el código de audio la saca por las dos líneas del speaker para nosotros poder determinar y poder entender lo que habíamos grabado. Entonces ahí vemos cómo es el funcionamiento del micrófono. Luego entonces se dice que ya el proceso de digitalización de audio se parece mucho a una serie de líneas, las cuales son las ondas de muestreo
de la frecuencia. Recordemos que a esta línea acá le entra una línea de sincronización, la cual sirve para entonces el audio digital. Se dice que si es de 44.000 kilohertz o megahertz, entonces ya esas líneas están encargadas para poder darle la frecuencia. La frecuencia es como la secuencia con lo que se repite algo. Entonces esa frecuencia es interpretada por unas líneas que van a ir hacia el procesador, que más adelante vamos a ver cuando estemos explicando lo general de este circuito. Aquí entonces vemos ya las dos líneas que tienen que ver con el speaker. El speaker es el parlante interno que trae la tablet. Es también algo muy sencillo. Ahí vemos de inicio dos diodos supresores de cargas electrostáticas que están ahí para que en alguna eventualidad de que pueda haber alguna descarga, esta se pueda ir a tierra, y llegan a dos condensadores y a dos bobinas. Este circuito es sumamente sencillo, lo cual quiere decir que si una bobina de estas faltara, nos quedaríamos sin audio, así cambiemos parlantes y hagamos de todo. Si una simple bobina de estas que permite pasar el voltaje un lado al lado no está, nos quedaríamos sin audio en la tablet. La línea positiva llega al pin 25 de este code de audio y la pista negativa llega al pin 23. Así sería entonces el funcionamiento de las dos líneas que tienen que ver tanto con el micrófono como las líneas que tienen que ver con el speaker. Bueno, aquí estamos viendo entonces ya el circuito completo y todo su esquemático, como para poderlo entender y poder descifrar muchos casos que se nos puedan presentar. Aquí vemos el code de audio, el ALC 5621, que es un Realtek. Este es un circuito que tiene las siguientes funciones. Una es recibir, como ya lo veníamos explicando, la señal análoga que puede entrar ya sea por el micrófono, y también puede entrar por digamos por algún circuito que pueda producirlo. Por ejemplo, manos libres, si tiene un micrófono incorporado, producirá una señal análoga también. También tiene la facultad de recibir señal digital desde el procesador, recibir señal digital que haya en una memoria y sea procesada por el RK2918 y luego enviada aquí al code de audio. Él agarra esa señal digital, la descifra y la convierte en una secuencia análoga para poder ser reproducida, ya sea por el parlante o por un manos libres o un audífono. Entonces vemos que hay unas secuencias que podemos seguir. Para nosotros tenemos un problema de audio, tenemos un problema de interferencia. Entonces lo primero que vamos a revisar es que no esté en corto el componente. ¿Cómo sé que no esté en corto? Solo hay tres líneas que van a tierra. La línea número 22, 23, 24, 22, 26, la línea 28, la línea 24 y la línea número 12 son las únicas que pueden tener continuidad tierra. Ya sabemos cuál es la parte de tierra, la parte negativa de la board que estemos revisando, esa es tierra. Entonces estos puntos negros señalan que ahí son los únicos que pueden tener continuidad tierra. Si alguno más tiene continuidad tierra, yo revisaría el plano. Digamos, si es un micrófono, revisaría entonces que el micrófono donde va conectado no esté mal conectado, no tenga esté tocando algún otro componente y por eso genere un funcionamiento mal del circuito. Entonces eso me va a ayudar a poder determinar fácilmente cualquier falla. También vemos que aquí se repite una línea de voltaje que conocemos, que es la VBAT, que es la VB, que son las siglas del VBAT, es una línea positiva de la batería que viene entonces desde que sale del IC Power. Ya la hemos medido en otras ocasiones y ya podemos identificar a dónde hace conexión. Vemos que también hay unas líneas que vienen desde el IC Power, que son unas líneas que van a alimentar de voltaje también este circuito, y esto es para el poder amplificar la señal, para poder codificar y para poder pues hacer todo su procedimiento. Esta línea también viene del pin 4 y es una línea que se llama DC-BDD.
es un voltaje que necesita para poder funcionar. Aquí vemos el plano esquemático y esto también se convertiría en una clase para nosotros poder aprender a determinar cómo poder descifrar algunos componentes. Aquí vemos que siempre los IC traen una guía y casi siempre las guías comienzan contando al contrario de las manecillas del reloj. Entonces no viene así como sería lo normal de que corriera un reloj, sino que es al contrario, empieza 1, 2, 3, 4 en secuencia contraria a las manecillas del reloj. Entonces vemos que las líneas 1 y 2 fueron las que ya miramos ahorita, que eran las líneas positiva del micrófono y negativa del micrófono, por donde entra la señal análoga, él la procesa y la convierte y la envía hacia el RK2918, que es el procesador. Aquí vemos. Luego, entonces, también tiene muchos funcionamientos y una de esas líneas, este códec tiene unas líneas que se llaman I2S, es unas líneas estéreo. Este IC proporciona una interfaz de bus para datos de audio estéreo y esas líneas que vemos que están marcadas con I2S son unas líneas que se llaman bus, son todas las líneas encargadas de traer y llevar, traen datos y llevan información, comparten datos. Entonces se llama que es una entrada I/O, entrada y salida de datos constantemente. Ya también vemos unas líneas que son llamadas SLK y son las que llevan la señal del reloj que envía el procesador, porque resulta que todo audio, en este caso cuando es codificado, tiene que correr a una cierta frecuencia para poder ser interpretada. Entonces el procesador envía una señal de reloj para producir un audio. En este caso un audio puede ser de 48 kHz de frecuencia. El reloj o señal CLK debe ser aproximada, la señal que envía el procesador debe ser aproximada para poder producir ese audio de 48 kHz, debe ser de 6144 MHz. Ya para poder medir esas frecuencias necesitaríamos un osciloscopio y pues iniciando no lo tendríamos. Y en la electrónica se maneja muy poco se maneja en cuanto a estos circuitos, porque muchas veces los tenemos ahí sin utilizar, ya que los daños pues son menos complejos y casi siempre es que algún circuito o una línea, y así entonces podemos determinar. Aquí entonces estas líneas ya sabemos que son las encargadas y estas líneas se comparten con el códec de Wi-Fi, un IC de Wi-Fi que era el IT6610, que nosotros lo miramos de HDMI. Perdón, este circuito lo veíamos que es el que produce las señales, los datos que van hacia el display, y como vemos que eso tiene relación con el HDMI, entonces el HDMI tiene la función de llevar ya sea hacia la pantalla, el televisor que estamos transmitiendo esa señal. También por el mismo cable viaja unas líneas de audio. Entonces esas mismas líneas de audio, este códec de audio del ALC5621 comparte información, y aquí lo vemos. Aquí vemos que estas líneas que hay acá entran también a este módulo y salen también hacia el procesador. El procesador tiene un espacio que se llama I2SO o I2S0, y es por donde comparte todo o codifica todo el audio. Luego reparte, tiene entradas y salidas que van hacia este circuito, y también comparte información con el IC de HDMI. Entonces entre ellos tres hay una relación y comparten esas frecuencias para poder producir y para poder funcionar correctamente. Entonces yo tengo una falla de audio, entonces lo primero que voy a hacer es poder medir. Primero, que no esté en corto ninguna otra pista. Segundo, que esté siendo alimentada por voltaje. Si no está siendo alimentada por voltaje, por ejemplo, miro si es que en este caso este condensador tiene continuidad esta línea, que no esté en corto, que no esté sulfatado y que no tenga una fuga de voltaje a tierra. Lo otro es que ya hay un punto que también señalamos de BET-BATS,
y entonces yo haría continuidad. Si de aquí a allá no tiene continuidad, lo sacaría directamente del IC Power y le daría continuidad y funcionaría correctamente. Ya estas líneas acá vamos a mirar de qué voltaje es ahorita en la práctica y nosotros poder determinar. Todas las líneas que están en X son líneas que no están en uso en esta tabla, en esta board. Son otras líneas, por ejemplo acá vemos que son líneas que traen micrófono 2. Este caso no la tiene. Muchas veces algunas tablets tienen el micrófono para multimedia y si tuviera SIM card el micrófono para poder hablar en una llamada. Aquí vemos que hay líneas auxiliares de salida, hay líneas auxiliares de entrada, pero en esta tablet tampoco funciona, simplemente tiene las líneas que tienen que ver con el manos libres o con el auricular. Aquí vemos una línea que por la 31 HP BDD, que es el headphone, el voltaje para el auricular. Aquí vemos las líneas para el speaker, en este caso muestra 2, en la tablet solo hay uno, se podían haber conectado 2 si queremos también, y así funciona todo. Las líneas CLK siempre serán las líneas que llevan la sincronización, la frecuencia con la cual trabaja el circuito que esté funcionando. Estas se las provee el procesador, ya que el procesador tiene 2 osciladores que le proveen a él esa radiofrecuencia, esa frecuencia con la cual trabajar y con la cual administrar otros dispositivos. Observamos entonces también otras líneas acá que tienen que ver con las líneas SDI para poder aprender a identificar un poco más preciso cada función de cada una de ellas. Entonces la línea SDI es la entrada de datos de audio. Es una línea que trae entonces esos codes de audio, trae esas frecuencias por las cuales este chip, este microprocesador entonces las controla. Ya la línea SDO es la línea de salida de datos de audio. Por estas dos entonces está esa comunicación entre procesador y entre el módulo de HDMI. También entonces la línea que tiene que ver con TX y RX, se dice que este code también opera en 2 direcciones, transmite y recibe, y eso se determina por estas líneas o por esta línea que vemos acá, que se divide en 2, TX y RX, transmisión y receptor de lo que tenga que ver. En este caso pues son líneas de audio, líneas que tienen que ver con datos ya sea análogos o digitales y que se pueden comunicar entre los diferentes dispositivos, ya sea el procesador, como lo vemos acá, que el procesador tiene también las líneas de TX y RX, o ya sea entonces el módulo HDMI, que también tiene la línea ya mezclada, que es la línea LRCK TX0. Entonces así vemos cómo es el funcionamiento, cómo opera, y podemos ir familiarizándonos. Todos estos detalles nos ayudan a poder comprender muchos circuitos y a irnos entrando en lo que tiene que ver con todo lo que es electrónica. Bueno, si en alguno de nuestros videos no aparece el audio, entonces lo primero que vamos a hacer es descartar el micrófono. Para eso entonces vamos a la grabadora de voz, y vamos a darle en grabar. Vamos a hablar ahí cerca al micrófono para que pueda captar la voz. Aló, 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 sí, probando sonido, curso para tablets completo. Aló, aló, Servicel Arauca. Le damos listo. Y ahora entonces vamos a donde se guardan nuestras reproducciones. Pues vamos al icono de música, lista de grabaciones, y vamos y reproducimos entonces. Aló, aló, sí, probando sonido, curso para tablets completo. Aló, aló, Servicel Arauca. Entonces ahí vemos que si fuera un problema de micrófono, entonces no tampoco grabaría y iría a la fija y lo cambiaría. Si en una grabación sí me salió la voz, pero en los videos no me sale la voz, entonces puede ser alguna configuración en el grabador de video
O también si ya veo que restablecí todos los parámetros y no puedo solucionarlo, entonces me tocaría restablecerle el software. Restablecer el software, por ejemplo, una tablet de estas, cuando un cliente la compró, siempre viene con un CD que ahí trae el firmware y los programas para poder flasharlo. Y si no, en internet vamos a poder hallar información. Sin embargo, tenemos una clase destinada también para poder aprender a restablecer el software. Así es como funciona esto. El micrófono entonces envía una señal análoga hacia el códec de audio. El códec de audio la procesa, la convierte en digital y se la envía hacia el procesador. El procesador toma esa información y la almacena. En este caso la está almacenando en la memoria flash. Y ahí vemos que ahora nosotros en la interfaz de usuario podemos reproducir, podemos hacer lo que queremos con esa grabación, la podemos eliminar, borrar y poder así entonces nosotros determinar qué hacer con esto. Así funciona de sencillo el micrófono. Y aquí entonces tengo varios micrófonos para explicar algunas cosas. Todos los micrófonos siempre tendrán una pista negativa y una positiva. Todo micrófono, por diferente que sea, va a ser así en todos los casos. Las tablets son muy fáciles porque los micrófonos solo son de dos contactos, positivo y negativo. Ya dispositivos como las tablets Samsung, algunas, o los teléfonos, ya la mayoría de los últimos traen son micrófonos ya con 4 o 5 contactos, ya micrófonos digitales, un poco más complejos en cuanto al cambio, pero igual no es nada que no se pueda solucionar. ¿Para qué es importante saber que los micrófonos tienen una pista negativa y otra positiva? Pues para probarlos si están dañados. ¿Por qué? Porque si tiene continuidad a ambos lados a tierra, ese micrófono estaría dañado. Aquí vamos a observar que, por ejemplo, esta es la parte a tierra del micrófono, el borde de afuera. Una de las paticas tiene que tener continuidad al borde de afuera, ahí vemos. Esta es la negativa, y la que vemos como encerrada en un círculo, aislada de todo el resto, es la positiva y no debe dar continuidad a tierra. A veces está marcada con un más. Si no está marcada así, puedo saber cuál es la positiva y la negativa. La que no pite afuera es la positiva, la que pite con el aro va a ser la negativa. Todos los micrófonos van a ser así. Este es el primero, aquí vemos el segundo. El que sea negativo tiene que tener continuidad la parte metálica del micrófono, la otra no. Si tiene continuidad entre los dos contactos, ni para qué pierdo tiempo montándolo, porque no va a funcionar ese micrófono. Muchas veces micrófonos nuevos salen con esos errores y podemos estar perdiendo el tiempo montándolos sin ninguna solución. Aquí vemos otro tipo de micrófono con flash. También nos lo podemos encontrar en algunas tablets. De la misma manera, este no tiene marcado nada, entonces no sé cuál es el positivo, porque la polaridad sí la tengo que respetar, si no el micrófono no va a funcionar. Aquí entonces vemos que el aro no pita acá, pero aquí sí. Esta es la parte negativa del micrófono. Ya yo sabiendo en la board, porque todas las boards tienen marcadas cuál es el positivo y negativo, así lo soldaría. Si tiene continuidad a ambos lados, no sirve. Acá el último micrófono para terminar de explicar esto. Y aquí vemos entonces a este sí le demos el caminito aquí a tierra, es más fácil. Ahí está la pista negativa y esta no tiene que tener continuidad. Todos estos 4 micrófonos al menos no están en corto. Cuando a veces les entra humedad por el orificio que tiene destinado para el micrófono, también la membrana interna, como mirábamos al principio del video, se sulfata y entonces se vuelve pesada y no abre bien el diafragma, entonces lo cual no genera las señales análogas con potencia y puede ser ocasión de que el video sea muy bajo en el micrófono, en la reproducción. Vemos que todos tienen una pista negativa y otra positiva, y así entonces podemos soldarlo. Soldarlo va a ser muy fácil, ya que en este caso, por ejemplo, vemos que vienen por este sector los micrófonos, y yo voy a poder con el cautín caliente
aplico flux acá. Y simplemente voy a tocar los dos contactos a la vez si es uno de estos. Y lo voy a dejar caer. Ya lo hemos desoldado. Así de fácil fue. Y para soldarlo de igual manera, y si quiero soldar ya otro, no tengo que tiene que ser igual de punticas, sino que puede ser de cable y también va a funcionar igual. Vamos a soldar aquí otro. Vamos a soldar este de cables, ya sabiendo cuál es la positiva, porque la OAR me dice cuál es. Ahí vemos que hay una que tiene el símbolo de más, que es esta de este lado. Tiene el símbolo de más. Ahí voy a soldar. Espero que se enfríe. Tomo el otro cablecito. Caliento ahí y listo. Así cambiaría cualquier micrófono. Y ahí vemos entonces funcionando el micrófono que hemos instalado. Ya me está descargando. Ahí lo vemos como quedó grabando. Y así entonces podemos determinar el cambio del micrófono. Ahora entonces lo que vamos a hacer toca manejar aquí nos toca manejarlo con el mouse, ya que como lo tenemos totalmente desarmado, hace interferencia con la mesa y eso. Entonces ahora vamos a explicar un poco acerca de lo que tiene que ver con el parlante. El parlante es muy sencillo, ya lo miramos el plano. Simplemente tiene dos líneas también, y los micrófonos no tienen que tener continuidad entre sus contactos, a diferencia de los parlantes, porque los parlantes sí tienen continuidad entre sus puntas. Aquí vemos a un parlante, y para saber rápidamente si un parlante está bueno, entonces lo que nosotros hacemos es probar continuidad. El parlante tiene que tener continuidad de lado a lado. Aquí vamos a probar. Y si el parlante suena de lado a lado, entonces quiere decir que está bueno. Al menos no está roto la bobina interna. Es lo que se prueba ahí rápidamente. Porque también puede funcionar, pero puede sonar quizás ronco, distorsionado. Entonces ya estaría defectuoso. Pero al menos la medición rápida sería probar continuidad. Si no tiene continuidad, no pierdo el tiempo, ya que ese parlante nunca iría a sonar, a no ser que se haya desprendido acá los cablecitos donde ha soldado, y yo pueda, a veces raspo acá, aquí esto es un recubrimiento, uno quita esto y encuentra ahí que ahí donde está el estaño donde ha soldado el cable. Esto se hace para que no haya de pronto interferencia o no haya corto con algún otro componente. Ahí vemos que ahí va soldado. Todos los parlantes, la mayoría de los parlantes son de 8 ohmios. ¿Cómo voy a poder medir eso? Muy fácil. Coloco en la escala de medición de ohmios a 200 ohmios, coloco una punta a tierra y la otra en la positiva, y el parlante tiene que estabilizarse y tener una medida aproximada de 8 a 10 ohmios. Este es de 10 ohmios, la mayoría son de 8 ohmios. Por ejemplo, el que estaba sonando ahorita, vamos a ver qué ohmiaje nos marca. Vamos a ver si aquí nos marca un ohmiaje bien, ya que está siendo alimentado por voltaje, y si no, entonces lo desensamblaríamos para medir. Bueno, nos marca mal, ya que está conectado. Vamos a desconectarlo y probamos entonces de cuánto es este.
Ahí vemos es de 9.6, 9.5 ohmios, y la mayoría todos van a ser de ese ohmiaje hasta 8 ohmios en adelante. Si no marca esos ohmios, el sonido va a ser muy deficiente, va a sonar muy bajito y por lo tanto no iría a dar la potencia del sonido que necesita. Aquí estamos midiendo otro, también tiene 9.6 y es como el ohmiaje para saber si está bueno también. Ya los parlantes en sí no es necesaria la polaridad como los micrófonos, pero recuerden, ningún micrófono tiene que tener continuidad entre sus contactos. Los parlantes sí tienen que tener continuidad entre sus parlantes. Vamos a ver aquí si afecta en algo la polaridad del parlante. Estamos aquí en mis grabaciones. Ahí vemos que no afecta en nada la polaridad, en cambio el micrófono sí tiene esa particularidad. Y los voltajes que deben de estar presentes: el VDD, que es el que entra por este sector, por este condensador, y es un voltaje similar al de la batería. Recuerden que es el mismo voltaje de la batería, pero siendo administrado por el IC de Power. Este voltaje lo va a necesitar acá. Si no lo tiene, nunca va a poder codificar. Vamos a ver qué voltaje tiene la batería. La batería tiene aproximadamente ese voltaje, 3.6, y el voltaje que le está llegando de la BEDBAT es 3.63. El otro voltaje es un voltaje que viene del pin desde el pin del IC Power, del pin 4 aquí al code de audio, y es en la pista número 14 y 13. Son estas dos que vemos acá. Vamos a ver qué voltaje nos debe marcar ahí. Y ahí marca un voltaje de 3.3. Es un voltaje que alimenta muchos circuitos, esa línea VDD, y aquí la vemos entonces alimentando de voltaje al IC de Power, al code de audio. Esa línea viene entonces de acá, el pin 4. Recuerden que siempre que tiene una guía, el IC, ahí vemos que la guía está en toda esta esquinita. Hay un punto que significa la guía. Siempre arranca al contrario la manecilla del reloj: primera, segunda, tercera y cuarta. Y ahí vemos que la cuarta entonces tendría que tener ese mismo voltaje que sale a este condensador, 3.3. Ya nos estamos aproximando a todos los voltajes que tienen que ver con el IC de Power, pero como es tanta información, la hemos ido manejando de acuerdo a cada clase para poder ir conociendo y tener muy claro qué circuitos entonces alimenta. Ahí vemos que esos dos voltajes serían los principales. Entonces ya las otras líneas, que son las de frecuencia y las líneas que tienen que ver con transferencia de datos, cada una de ellas tendrá una actividad dependiendo entonces el funcionamiento que esté en ese momento. Ya cambiar un parlante es muy fácil. Simplemente entonces desconectamos un pin, soldamos el otro. Es muy sencillo. Si un diodo de estos, entonces quiero explicar, si un diodo de estos falta, la tablet va a seguir funcionando. Esto simplemente es de protección. Después que llega y se encuentra aquí entonces el circuito con unos condensadores que ya vamos a mostrar acá. Que están al revés de la OAR, que son estos que están aquí en este sector. Son unos condensadores y unas bobinas. Ahí los vemos. Entonces hasta aquí llega. Si un condensador de estos está en corto, no dejaría funcionar el audio. Si una resistencia de estas faltara,
yo la puedo jumpear y va a seguir funcionando, va a seguir funcionando el circuito. Entonces son cosas que son buenas que las sepan, porque a veces se les puede dañar o de un golpe no esté y usted va a poder dejar ir al cliente, y es mejor que le suene un poquito menos de potencia, pero que al menos tenga su dispositivo funcionando. Ya puede ser una calidad menor, pero igual puede disfrutar cada uno de los sonidos y los juegos y cualquier otro aplicación que esté haciendo correr en ese momento. Entonces, si yo pongo mi multímetro en la pista positiva tierra y la pista negativa en los diferentes puntos, por ejemplo en el pin 10, que es el pin de salida, entonces mire lo que pasa cuando reproduzco. Me muestra la señal de salida que tiene, en este caso el código de audio por el pin 10 es la línea SDO, la línea de salida. Cuando la pauso deja de enviar porque ahí corta la función de él. Bueno, en un caso dado que ya no tenemos ni micrófono, no nos funciona el micrófono, no funciona, ya hemos cambiado, hemos revisado los circuitos y no hemos podido dar solución, también no nos da audio, quizás no sale por el mano libre y ya hemos cambiado mano libres, hemos visto todas las líneas y seguimos sin dar solución. Entonces el primer sospechoso, ya el último por decirlo así, entonces será el código de audio. ¿Cómo lo voy a cambiar? Muy fácil, voy a conseguir papel aluminio, papel de cocina. Esto me va a servir para proteger los demás componentes. Voy a hacer una capa un poquito gruesa y la voy a poner encima de los circuitos, y aquí entonces me marca cuáles más o menos son los que hay. Aquí alcanzo a ver que este es el circuito que necesito. Entonces solo vamos a destapar ese circuito, en este caso porque esta es la board buena, esta es la board que necesito proteger y necesito cuidar para que me quede bien hecho el trabajo. En la otra board que sea para sacar el repuesto, pues no tengo que tener ningún cuidado, ya si ustedes quieren cuidar algunos otros componentes, pero si solo la tengo destinada para sacarle los repuestos, entonces ustedes verán si tienen la misma precaución. En el otro la pueden sacar por debajo, por arriba. Por debajo es donde menos calor le vamos a dar al IC, por lo tanto entre menos temperatura le demos directo, va a ser mejor el resultado final. Después que tengamos esto así, como vemos acá, he protegido los demás componentes. Ahí vemos. No voy a perder de guía, la guía va para acá, voy a marcarlo acá. La guía va para acá. Voy a aplicar flux. Voy a aplicar flux orgánico ahí sobre el circuito, dependiendo del flux que tengan en sí. Si tienen flux más líquido no importa, si tienen flux así grueso, igual en estos componentes no son tan exigentes en cuanto al flux. Entonces verifico que todos los componentes queden con flux, para que esto pueda permitir una mejor temperatura en los componentes. Ahora sí, entonces vamos aquí a acomodar las herramientas para trabajar de una forma adecuada. Ahora vamos a necesitar la estación de calor, la que habíamos enseñado primero. Este modelo es un modelo importado, es una imitación a la Bakú 7002, por lo cual cualquier estación de calor nos va a servir. Aquí la vamos a usar a un nivel 3 de aire. Vamos a iniciar así, vamos analizando y vamos entonces a trabajarla iniciando en 320 grados. Vamos a dar calor en círculos. Voy a tratar de retirarme un poco más del lente
para que me dé mejor espacio para trabajar. Voy a dar por círculos y estoy tocando el lisé hasta que lo vea que se mueva. No voy a hacer brusco en jalarlo porque puedo dañar las pistas internas. Luego que llevamos un tiempito así, lo subimos un poquito la temperatura. Y estamos entonces revisando que se haya suelto el lisé. Se puede usar más temperatura, pero entonces se correría el riesgo de pronto de ir a quemar algunos otros componentes. No hay ningún afán. Y ya casi está listo. Ya la mayoría está fundida. Vamos a esperar que se completen los demás. Y ahí vemos que lo puedo retirar. He terminado calentándolo a 400 grados para poderlo retirar. Ahí vemos que todos los puntos quedaron uniformes. Si alguno quedaba más grande que otro, entonces lo retoco con el cautín y así los intento emparejar todos. Ahora digamos que ya tengo el repuesto, lo saqué de otra barra y lo tengo ahí ya disponible. Lo tengo que colocar en la misma posición. Recuerde que marqué la guía cerca del punto. Y ahora vamos a poder colocarlo ahí de nuevo, pero primero ahora tenemos que calentar la bar porque hay un procedimiento que es tener ya la pieza acá lista y aprovechar que esto está a una alta temperatura y de una dejar el lisé y seguir resoldando para que sea más fácil. Ahorita entonces vamos a calentar de nuevo. Vamos a esperar que los bals se fundan. Los bals son los punticos donde va soldado el lisé. Vamos a estar pendientes. Por ejemplo, aquí ya se empezó a fundir, pero vamos a esperar que se haga completamente. Lo guiamos que queden todos los puntos enfrentados. Y ahora sí, entonces después que tenemos los puntos alineados, volvemos a dar calor por lado y lado en círculos. Podemos hacerle un poquito de presión porque recuerden que abajo tenía una pista negativa.
una pista a tierra. Y ahora sí, entonces esperemos que enfríe, revisamos si no nos quedó nada unido. Toca esperar bastante que enfríe y revisaremos cómo quedaron todos los componentes. Esperamos que esto se enfríe un poquito, por si hay algún circuito fundido ahí, pues el estaño lo tiene muy blandito, no se nos va a venir cuando lo destapemos. Vamos a esperar que enfríe y probamos. Y aquí vemos, entonces ya se ha enfriado y vemos que ha quedado muy bien, aunque alguna por ahí, una o dos, están un poco sospechosas como esta, pero igual vamos primero a probar y luego entonces ensayaríamos. Luego hay una forma muy fácil en estos circuitos, siempre es muy fácil, porque resulta que si yo tengo alguna pista a la cual estoy desconfiando, yo aplico flux y simplemente con un cautín con la punta nueva, un cautín en estos casos siempre recomendamos es los que traen la estación de calor, ya que el cautín es muy puntudo, tiene una punta muy fina y mire lo que yo puedo hacer. Yo puedo ir retocando una por una si desconfío de alguna que me haya quedado de pronto mal soldada, y poder así tener entonces una mejor adherencia. Sin embargo, en este caso las he visto todas bien. Vamos a armar, y armando y colocándolo a reproducir nos daremos cuenta si ha quedado de verdad totalmente bien. Acá vemos el papel aluminio, hemos visto que ningún circuito se afectó, ni siquiera se nos movió del lugar de donde estaba. Recuerden, empecé con 300 grados, 320, terminé en 400 grados. El nivel de aire si nunca lo moví, de 3 de nivel de aire. Sin embargo, ustedes van agarrando la técnica. Les recomiendo dejar un poquito más grande el espacio, ya que no me estaba quedando casi espacio para que me tomara la temperatura rápido. Voy a armarlo, a ver. Bueno, ya lo he armado y no ha querido funcionar el parlante, pero eso no es ningún problema. De las 32 paticas, solo una no está haciendo conexión, y precisamente la pista número 25, que es la que tiene que ver con el positivo del parlante. Por esta razón no me quiere dar, entonces aplico flux ahí, es algo muy sencillo. Ya las revisé todas, están bien soldadas, y la única que tiene ese problema es esta pista, la pista número 25. Entonces aplicamos flux, tomamos un poquito de estaño en la punta del cautín y voy a retocar esa pista. Ahí vemos que ahora sí agarró soldadura. No sé si lo vieron bien cómo fue el procedimiento, y así yo voy a poder retocar cualquiera. Esto es lo bueno de las tablets, que no son como los celulares, que no se puede hacer este mismo procedimiento, ya que los vals son internos, son VGA. Vamos a retocar esta otra, aunque esta es tierra, y ahora muy probablemente sí tenga solución. Y aquí podemos observar entonces que ya está funcionando perfectamente, después de pasar este percance que sucedió, de que la pista estaba teniendo problemas. Ahí podemos ver, muchachos, cómo podemos solucionar algunas cositas que nos puedan pasar en algunos cambios de algunos circuitos. Hemos visto cómo le hemos dado solución a la falla de que no me quería. Después de que le cambié el IC, no me asusté, sino que simplemente busqué cuál era la razón. La razón era que preciso la pista que reproduce el audio por el parlante, la 25, que es la positiva, no tenía continuidad. Simplemente apliqué flux, estañé y ya tuve solución. Así vamos a poder cambiar un code de audio y cualquier circuito. Mira, el mismo procedimiento lo vamos a aplicar para el code de audio, para el circuito que tiene que ver con el TOUS, para el IC de Power, el mismo procedimiento, inclusive para el circuito de Wi-Fi, de HDMI.